les hablaremos sobre el método científico o la origen e historia, ¿verdad? Que se hace que este método científico sea una técnica que nos permita llegar a un conocimiento que prueba ser considerado válido en el punto de vista de la ciencia. Y es que esto significa pues que existen diferentes tipos de métodos científicos que más adelante lo vamos a observar y pues sobre todo esa experimentación, hacer un análisis sobre la ciencia, pues esto hace que estos métodos se conviertan de una manera más considerable, ¿verdad? Y que se cumplen esto en fundamental. Existen dos características, una de ellas es la reproductividad y la falsibilidad. ¿Qué significa esto? Pues la reproductividad puede ser replicado en otro momento, también puede ser por otra persona, obteniendo esos mismos resultados. ¿Cómo podemos pensar ese experimento? Pues debemos decir que al repetirse en el momento distintos y por también diferentes investigadores que existen en el mundo y también en toda su trayectoria en la historia, ¿verdad? Pues podemos decir que hay diferentes tipos de investigadores que pueden realizar esta misma forma, que podían derivar la misma conclusión. En la flexibilidad podemos decir que las leyes, las teorías, pues obtienen una gran técnica que puede ser revelada, es decir, que se trata de su proposición. Con el tiempo, al contar más evidencias, pueden hallar estas que sean intactas. La origen e historia del método científico. Este método científico como tal nace en el siglo XVII. Así que durante este siglo, pues René Descartes fue el filósofo, matemático y físico francés que estableció los pasos a seguir en el correcto cumplimiento del método. Pues en sentido que René Descartes pues ha dicho que este discurso sea del método en el año de 1603, definió pues estas reglas de método científico por primera vez. De esta manera pues ocupa una disposición privilegiada en la revolución científica. ¿Qué significa esto? Pues desde ese año pues hemos visto la revolución en la ciencia. Existe en este origen y pues como cuenta la historia, pues muchos científicos han remontado la prehistoria y pues que el hombre primitivo, tanto curioso como la naturaleza, puede descubrir mediante estos métodos como un ensayo en alimentos, en comer, o puede ser de otra forma, pero sí de la misma forma que se conocía como tal, así como en distintas herramientas que pueden ser utilizadas en distintos métodos científicos. Otra de las características puede ser que hay diferentes tipos de métodos científicos. Ahí lo podemos ver que está el método inductivo, está también el método deductivo, el método analítico y el método sintético. Pues, ¿qué significa cada uno de ellos? Pues en su lógica, a partir de las precisas particulares, extraen una conclusión en general en el método inductivo. También existe este método que podemos convertir y resaltar, ¿verdad? Que también está el método deductivo, que a diferencia del inductivo, consiste en general, en lo general o en lo particular. El método analítico, pues como bien consiste, ¿verdad? Es descomponer un problema en las diferentes partes para investigar cada por ser separado y posteriormente evaluar la interrelación entre ellas. Y por último, pues está el método sintético, que es aquel que busca reconstruir un todo a partir de sus elementos, es decir, induciendo sus partes. A su vez, podemos señalar que otros 4 denominados mixtos pueden combinar esta distinta metodología, pues que ahí está el método analítico, que puede ser sintético, el deductivo inductivo, y el analítico puede ser también un comparativo, ¿verdad? Que podemos observar ahí en pantalla. Bueno, el método científico, bien como lo mencionaba, pues existen varios tipos. Y a continuación les presentamos pues estos pasos
del método científico, pues que contiene una serie de etapas. Así pues el paso también de los métodos científicos, que son los siguientes, que ahí podemos observar, valga la redundancia de palabras, que es la observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y por último la conclusión. ¿Qué significa cada uno de estos métodos? Pues la observación podemos decir que es recoger la información de la realidad y encontrar algún hecho de relevancia que merezca la investigación. Existen diferentes tipos de científicos que hacen esta investigación. Podemos decir que en la carrera de periodismo lo primero que tiene que hacer un periodista es la observación a la noticia que debe de informar. En la inducción podemos decir que a partir de lo observado se realiza este paso para hacer unas preguntas, para tratar de obtener una afirmación que pueda ser explicada en lo general. Es lo que mencionaba anteriormente, pues el periodista tiene que hacer la observación antes de hacer la nota, ¿verdad? Que puede empaparse bien en la información antes de dársela al televidente. Pues la hipótesis es que se plantea la idea o la proposición que puede explicar lo analizado en los pasos anteriores. Es considerable que una vez que hayan hecho estos pasos, pues podemos hacer el planteamiento, la idea que puede hacer explicar como será el televidente o distintamente la ciencia, ¿verdad? También en la experimentación, aquí viene lo bueno. Aquí viene lo más importante en esta etapa, que es en la ciencia, que se puede demostrar la hipótesis planteada con los elementos en la investigación tenga a su disposición. Puede ser, por ejemplo, simular a un fenómeno estudiado bajo las determinadas condiciones. Cabe aclarar que este paso es más fácil de aplicar. En el caso de la ciencia, podemos decir que es el más fácil en ciencias naturales como la física y la química, ¿verdad? En cambio, las ciencias sociales no es el mismo. ¿Por qué? Porque tendría que experimentarse con personas. Sin embargo, es posible que realizar ciertos experimentos, podemos poner un ejemplo, otro ejemplo que es poniendo los individuos en determinadas situaciones donde pueden efectuar una elección. Incluso podemos tomar en cuenta que las vacunas es una de las fases más avanzadas en el desarrollo que pueden ser aprobadas con el ser humano. Incluso en la pandemia pues hubieron muchos científicos, muchos laboratorios que trataron de hacer la vacuna, encontrar la vacuna contra el COVID-19 y al finalmente pues se fue haciendo este experimento, un análisis, fue un gran equipo que se puso a disposición. Incluso los países más desarrollados del mundo pues hicieron esta experimentación y al final pues vemos que se dieron los resultados porque han disminuido los casos. Bien, el siguiente es el análisis, que se puede realizar los cálculos, gráficos, las estadísticas, las tablas para resumir y considerar la información. Esta idea se puede dar de forma más fácil y la comprensión, ¿verdad?, de los datos obtenidos en la experimentación. Aquí podemos hablar de datos en general, cómo fue el resultado, cómo fue la experimentación, cómo fue todo el método en las etapas. Y por último es la conclusión, que podemos decir que a partir de los resultados generados, experimentados, se puede demostrar o refutar la hipótesis. Pues que esto ocurre, lo primero se puede desprender en la teoría o ley. En cambio, la hipótesis fuera rechazada y podría ser planteada en otra. Así que estos son los diferentes métodos científicos que existen en una diferentes series de etapas. Hablando en la ciencia. Y por último, pues me quiero despedir diciendo que un verdadero científico resuelve problemas, no se lamenta por no poder resolverlos. Este es un mensaje o una frase del científico Annie McCaffrey. Así que muchísimas gracias.